Eh, Buenas tardes a las dos privilegiadas que me acompañan. No por ello yo soy menos privilegiado, porque tener a Cristina Madrina y a Jaci con nosotros pues ya es maravilloso, ya es como para hacer un café de amigos. Entonces hoy no vamos a tener un todo lo que, vamos a tener un café de amigos porque solo han venido los cercanos. Así es que vamos a decir más sincericidios que nunca, realmente. Esto no sabemos si va a acabar siendo un coloquio debate de enneagrama o va a ser una especie de confesiones a tres. Qué bonito, ¿no? Confesiones a tres. Maravilloso. Pues venga, uno hace de confesor, el otro de pecador y el otro de Espíritu Santo. Venga, la Trinidad. Yo quiero ser pecador, ¿eh? A mí no me dejéis de confesor. No, no, no. Yo, por pecadora, yo me pido. Bueno, pues empecemos, oye, porque no sabemos quién más va a venir. Venga, Cris, empieza tú. Venga. Oye, yo tengo por ahí a mi enano. Sabes que el tema de la crianza es una cosa que a mí me ocupa y me preocupa. eh, Ujú. y bueno, pues te quería un poco preguntar por cómo ves este tema de aplicar el eneagrama a la crianza, eh, cómo ves este tema de que se publica mucho sobre la infancia de los eneatipos, un poco que me cuentes un poco cómo lo ves Mira, tú. yo creo, y, y es interesante que preguntes esto, ¿no? Porque muchas veces, eh, queriendo decir las cosas como son, nos olvidamos de cómo es la realidad, ¿no? Y nos olvidamos de que cada uno de los eneatipos realmente de lo que habla es de una sensibilidad subjetiva interna, ¿no? Ahora mismo está muy claro con esta teoría del trauma y todo lo que sale de la teoría del trauma, que el trauma no habla de lo que vives, sino de cómo lo vives. Y que un evento que no tiene por qué ser duro de vivir, si agrede tu sensibilidad, pues te traumatiza, ¿no? Entonces yo leo cosas por ahí y están en todos los libros de Enneagrama, ¿eh? No es, no, quizá probablemente quien primero habló de ello fue Helen Palmer, ¿no? Y, y muchas de las cosas que yo creo que están en el libro de Helen Palmer van más de su propia intuición, de su observación que de un estudio científico, ¿no? Entonces, estas cosas de los dos tuvieron un padre autoritario, tuvieron una madre no sé cuánto, los cuatro tuvieron un no sé qué ausente, un no sé cuánto ausente, ¿no? Y entonces estamos como otra vez en el mal empleo del enneagrama, que es usar el enneagrama para hablar de lo de fuera y no para hablar de lo de dentro. El problema no es que el papá de un eneatipo fuera autoritario. El problema es que el eneatipo, fuera como fuera el papá o fuera como fuera la mamá, lo vivió como autoritario. Y sobre eso la persona puede trabajar, sobre mi relación con la autoridad, ¿no? Yo tengo una especial sensibilidad a la autoridad y por eso cuando una persona me recuerda las experiencias que yo tuve con los choques de autoridad en mi infancia, desata cosas en mí, fantástico. Y eso sería como un me hago cargo de mis circunstancias, ¿no? Pero si no estamos en el no, yo es que discuto con fulanito porque como es muy autoritario y entonces me recuerda a mi padre, ¿no? Y una vez más empleamos el enneagrama para poner fuera la responsabilidad, cuando el trabajo del enneagrama de la personalidad es absolutamente para asumir la responsabilidad de tu vida, para asumir tus circunstancias. Y una cosa que yo no me canso nunca de decir, como yo soy el que conoce mi sensibilidad, soy el único que está capacitado para protegerla. El de enfrente quiere protegerte, el de enfrente quiere cuidarte, el de enfrente quiere nutrirte, pero no sabe cómo eres, nene o nena. Entonces, ahora que tú eres adulto, puedes proteger, puedes nutrir, puedes cuidar a esa parte sensible de ti y dejar de confundir, eh, como no me cuidan, como no me protegen, no me quieren, ¿no? Esa especie de ecuación que tenemos de que el cariño se tiene que demostrar
en hacerme sentir bien y cuando una persona me quiere me tiene que complacer o me tiene que consentir en el caso del 7 o me tiene que orientar o me tiene que lo que sea, ¿no? Entonces, está bien la información, pero no es tuvo un padre autoritario, es vivió a su padre como una figura autoritaria. Se entiende el matiz porque es súper importante, pero si no estamos trabajando con un enneagrama superficial muy parecido al horóscopo, ¿no? Entonces llega uno y dice, ay, pues como mi padre era así y mi madre era así, pues yo voy a ser un no sé cuánto. Mm. Eh, Claro, se- es que se- se- eso sería, o sea, si eso fuera así, todos los hijos de una misma familia tendrían, ¿no? El claro, mismo tipo y claramente no es así. ¿no? Y para mí es un tema como de no querer asumir la responsabilidad de que tu bienestar como adulto eres tuyo. Y esto es un poco, o sea, voy a poner un ejemplo, ya sabes que yo tengo mis propias ideas políticas y hay pocas cosas, y esto creo que alguna vez lo hemos hablado ya, creo que hay pocas cosas que sean tan chungas para la sociedad como la memoria histórica, a la que yo llamo cariñosamente memoria histérica, ¿no? Es decir, ¿yo por qué voy a ser responsable de lo que hicieron mis abuelos? Y si soy responsable de lo que hicieron mis abuelos, ¿por qué de mis abuelos y no mis retatarabuelos? ¿No? ¿Por qué ahora no viene alguien de Roma y reclama que esto era Hispania? Y entonces los terrenos de Mérida le pertenecen de Emérita Augusta. Es decir, si empezamos con la historia de ir hacia atrás y que responsabilizar y que lo de atrás mande, ¿no? Que esto es algo que ocurre en su paralelo en el enneagrama, ¿no? Cuando todas mis experiencias anteriores, de repente, yo te las coloco a ti porque te he elegido como pareja, nos hemos enamorado y entonces ahora tú tienes que hacerte cargo de todo mi pasado y de todas mis heridas emocionales. Y si no es que no me quieres. Y si no es que no me valoras. Y si no es que no me estás ofreciendo lo que yo merezco. Por supuesto que tú mereces dignidad, por supuesto que tú mereces, pero te corresponde a ti dártela. ¿No? Que hay un discurso a veces en la psicología y tú te lo mereces todo, fantástico. Tú te mereces, como es esta cosa que hablan ahora, tú te mereces tener o disfrutar o vivir desde el género sentido. Al loro, ¿eh? El género sentido. O sea, tú puedes ir por el mundo pareciéndote a Chiquito de la Calzada, ¿verdad? Pero te sientes de género fluido. Perdona, yo cuando te veo a Chiquito de la Calzada, veo a un señor como Chiquito de la Calzada. Entonces, ¿cómo adivino yo cuál es tu género sentido? ¿Por qué responsabilizar a la fuera otra vez para proteger tu sensibilidad? No, es tu historia. Si tú Además, vives, si tú vives conforme a tu sensibilidad, antes o después todo el entorno va a reconocerte a través de tu comportamiento. No, pero no, yo es que me siento no sé qué. Yo es que esta mañana me he despertado, ¿no? Y me siento serpiente. Entonces ahora todo el mundo me tiene que tratar con serpiente. Ah, no, ve, y entonces viene la mejor parte. Viene la mejor parte. No, es que serpiente no está reconocido. No hay una, no hay una letra en el LGTBI++, please, que sea serpiente. ¿No? Y entonces yo, como no entro en las categorías que alguien ha definido, pues ya no tengo derecho a expresarme en mi individualidad. ¿No? Es esta historia también que confundimos muchas veces entre lo que verdaderamente es la libertad, que la libertad no necesita etiquetas, frente a las etiquetas oficiales que se venden como mayor libertad. Y esto es exactamente otra vez lo mismo que hace el ego, porque el ego todo el rato está etiquetando las experiencias. Y entonces las experiencias que yo considero que están guays, para mí, cuantas más mejor, fantásticas. Y hay otras experiencias que son malas. Y quien no habla de experiencias, habla de lugares, habla de personas, ¿no? Entonces, la vida es ir descubriéndose
Y uno se descubre en las relaciones, uno se descubre en la interacción con el entorno. Si tú no te permites experimentarte, ¿no? Si tú asumes que los demás te tienen que ver como tú te ves, hostia, qué complicado y qué peso para los demás. Y qué tarado el legislador que protege eso. Bueno, pero el legislador yo creo que tiene otros intereses. No, por No, supuesto que, no protege la sensibilidad por de nadie. supuesto que los legisladores siempre legislan con intereses propios, ¿no? A la vista está que los intereses de los ciudadanos no es lo que les interesa ni a unos ni a otros, Además, ¿no? sería tan fácil como si tú te sientes así, no necesitas una aprobación externa. Si tú realmente te sientes así y estás convencido de eso, que el otro no te lo apruebe, no te tendría que importar, ¿no? No, pero es que hay que entender una cosa, que tampoco hablamos mucho de eso. Una cosa es respetar y otra cosa es que me guste. Claro, claro. Entonces, yo puedo respetar, y no hablo ya ni de géneros ni de cosas, ¿no? Yo puedo respetar cómo se viste mi pareja. Vamos a ir a una boda y mi pareja, para ponerse elegante, decide que se quiere poner una mantilla y un moño alto. Yo tengo que respetar eso. Ahora, no me jodas que te tengo que decir qué guapa estás cuando me parece que pareces un hino de las fallas, ¿no? Una Claro, cosa es respetar, por otra eso cosa es que digo, me guste. Yo respeto a lo diferente, pero chicos, es que no todo me gusta. Yo hay una cosa que me parece muy fea y es subjetivamente fea. Yo no quiero objetivar ni conseguir una ley, ni convertirlo en una ley, pero para mí los chicos con collar de perlas me parece la cosa más fea del mundo. No, no me gusta. Me parece estéticamente feo. Hay algo que en mí es disonante. ¿Por qué? Pues porque una cosa es un chico joven y otra cosa es una señora mayor de pueblo que va a misa con el collar de perlas. Entonces, en mi mente, esas cosas están grabadas ahí. Entonces, cuando yo lo veo junto, me produce una disonancia. Entonces, yo no voy a decirle a nadie ponte o no ponte el collar de perlas. Pero si alguien me pregunta, ¿te gusta cómo me queda? Yo diría, mejor te va a quedar el del perro, de verdad. pero Siempre es ¿Entendéis? que puedes si tú dices decir, que no te gusta, te señalan, que ese es el Claro, porque es problema. que no eres tolerante y no sé qué, ¿no? Por eso Claro, digo, una claro. cosa es respetar y otra cosa es gustar. siempre puedes decir lo que decía una jefa mía americana de las Islas Vírgenes muy hippie, y decía, looks good on you. Uy, te queda fenomenal a ti. Claro, No, Looks pero es good que a on veces no te queda fenomenal, ¿no? Quiero decir que claro. todos hemos ido alguna vez a una boda con alguien que tú dices, a ver si entramos separados, ¿no? Y quiero decir que muchas veces ha sido la persona que iba conmigo la de a ver si entramos separados, ¿eh? No que yo me quiera poner ahora en el exquisito, yo soy el hombre Armani, ni mucho menos, ¿no? Porque a mí me gusta vestirme también para llamar la atención y provocar, ¿no? Entonces, pues claro, una cosa es que me respeten mi forma de ser y otra cosa es que digan, me gusta, Claro. ¿no? Entonces, los eneatipos confunden el respetar con el gustar, porque todos los eneatipos confunden el me gusta con lo bueno, ¿no? Enseguida convertimos nuestras preferencias en juicios. Lo que me gusta es necesariamente bueno. Lo que no me gusta es necesariamente malo, ¿no? Yo siempre cuento la historia de mi hermano que le gustaba el cocido de su familia, es su comida favorita, y entonces a mí ya por de entrada no me gustaba el cocido y encima pensaba que a todos los que le gustaba el cocido pues le faltaba algún hervor, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues esto es así. Mira, me están llamando de casa de mis padres, igual es mi hermano, por alusiones, ¿no? Entonces, ¿a qué venía todo esto? Pues al tema eh, de la experiencia subjetiva, ¿no? Y de cómo cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra sensibilidad. Incluso aunque de manera eh, limpia nos comuniquemos con el otro y le digamos, oye, mira, no me gusta que llegues tarde, ¿no? Porque es mi sensibilidad a la tardanza. No podemos aspirar a que el otro cambie si es como es. Sí que podemos aspirar a que el otro nos diga, disculpa, que he llegado un poquito tarde y sé que te molesta. Ujú. Pero no vamos a cambiar al otro para que el otro se adapte a mí, ¿no? Esta cosa eh, tan, eh, ¿cómo era lo de
eh, te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré, ¿no? Que era el musical. Pues, pues eso. Bueno, que esto venía porque venía por lo de la infancia de los eneatipos, ¿no? Ujú. Entonces, todo lo que estudiamos sobre el eneagrama y muchas veces cuando hablamos de cómo los tipos se relacionan, cómo los tipos interactúan, cómo los sistemas de creencias aparecen, ¿no? Tenemos que verlo desde la subjetividad que representa el eneatipo. No pensar que todos los padres de los unos eran iguales o todos los padres de todas las madres de los cinco eran de una manera, pero sí la forma en que el uno vivió a su padre, sí la forma en que el cinco vivió a su madre. Eso para mí es muy importante entender. A ver, es que igual me estoy moviendo mucho Sí, te está con el, rozando. con el cuello de la camisa. A ver si me lo pongo aquí. ¿Qué tal? ¿Mejor ahora? Ujú. Ok. Bueno, pues ya está. Coño, ya llevamos 20 minutos con esta historia de los... Igualmente, Haci, tienes cara de frotarse las manos. Haci ha hecho casa de me toca, me toca. Pero bueno, se te ha adelantado Cristinale, por Venga, no, discreto. no, venga, dale, dale. no, no, Sí. no, o sea, que decía que igualmente hay una cosa que te he escuchado decir en los cursos, que es que no existe el enneagrama preventivo, ¿no? Ujú. O sea, creo que eso es una cosa interesante para ponerlo aquí, ¿no? Porque... Claro, porque cuando hablamos de la crianza de los hijos, ¿no? Igualmente se habla de los perfiles de padres, ¿no? Y tú tienes un trabajo hecho sobre eso, ¿no? Que además está en la web de la asociación, ¿no? Entonces, claro, pero el tema no es describir cómo son los padres. El tema es, si yo soy un padre 7 y tengo un hijo, ¿qué especie de autoobservación tengo eh, que activar para no intentar que mi hijo sea el prototipo del hijo favorito del 7, ¿no? Para no modelar al niño, ¿no? Esta historia de que educar no es unificar, sino que educar es ayudar a que el potencial se exprese, ¿no? ¿Cómo voy Mm. a poder ayudar a que el potencial se exprese si yo mismo tengo muchos de mis potenciales reprimidos y juzgados? A mí una cosa que me tocó mucho cuando hice el curso Niño Interior con Victoria es, es esta idea de cómo si mi niño interior no está sano, yo no puedo estar en buena relación con mi hijo porque compito con él, entro en competencia con él, ¿no? Cuando toca el momento de darle a mi hijo algo que yo no tuve, lo quiero para mí, Ujú. ¿no? Entonces, claro, eso a mí me iluminó ciertas cosas en mi relación con mis padres, ¿no? O sea, mi padre que es un 8 y que mi madre es una 6 y estaba acostumbrado a ser el centro de la unidad familiar, entra un hijo 7 que es vedete, requete vedete, ¿no? Y cómo maneja mi padre sin ser consciente de ello la pérdida de foco. Mm. Cuando a lo mejor él en su infancia, deseando foco de 8 no lo pudo ocupar, Ujú. ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, para mí la crianza tiene más que ver con cuáles son las alertas que yo tengo que tener, cuáles son los, em, no me salen las improntas que yo quiero colocar en mi hijo, para que mi hijo me sea fácil de llevar, para que mi hijo me sea cómodo, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, vosotras dos que sois madres, ¿no? Lo habréis comprobado, yo os he escuchado cosas a veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me encuentro un hijo que no es tan diligente como yo, Mm. ¿no? Y claro, para mí lo normal sería ponerme ya y resolverlo ya.
pero mi hijo no se pone. Y entonces me hierve la sangre porque la cosa está sin hacer y me hierve la sangre porque no he sido buena madre y no he conseguido que mi hijo sea diligente. ¡Wow! Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, pues hay que entender que ese ser humano que hay ahí tiene otras sensibilidades que a lo mejor para hacer algo que yo haría de oficio necesita otro tipo de motivaciones. Y si no le ayudo a encontrarlas, el esfuerzo que le supone hacerlo es algo que yo no puedo valorar, Mm, sí, sí. ¿no? Yo, a mí me está pegando eso mucho en la línea de flotación, Pedro, porque mi hijo empieza primaria en septiembre, en un par de semanas. Y veo que lo que a mí me importaba mucho, a él no le importa absolutamente nada. O sea, a mí él, ¿no? O sea, le estoy intentando que aprenda a leer antes para que ya vaya leído y vaya un poco más adelantado. Y es que le da exactamente igual. Y a mí me hierve la sangre. Entonces creo que para eso el enneagrama es muy bueno, no para esculpir, sino para ver de qué va el otro, cómo le puedo acompañar y qué me pasa a mí con lo que trae el otro. Porque, Pero fíjate que yo creo que sí hay que esculpir, pero hay que esculpir a favor, no esculpir en contra, claro, Claro. o ¿no? O sea, sea, a favor de él, no a Ya, favor claro, mía. ya. es esta historia que cuentan de que el escultor mira una piedra y ve que dentro hay un, una paloma, ¿no? Pero no es de una piedra, tengo una paloma en la cabeza y entonces voy a reproducirle la piedra esta. Pues, Voy a ir quitando lo que sobra de esta roca hasta que aparezca la paloma que hay dentro en todo su esplendor, ¿no? Y es muy difícil cambiar ese chip y requiere desidentificarte de tu tipo y de su visión del mundo para poder ver lo que hay dentro del otro y cuál es su potencial, porque es el potencial eh, real de lo que es natural en esa persona, no de lo que es cómodo o conveniente para mí. eso es. Yo tengo dos y bueno, Pedro, ya hemos hablado muchas veces con mi hija que ahora empieza el instituto y ella es una niña que tiene muchas capacidades, pero mm, a mí, bajo mi criterio, porque es mi criterio, evidentemente, no se esfuerza lo suficiente. Entonces, como que va ahí navegando, va saliendo porque tiene capacidad, pero no tiene amor propio, yo lo llamo así. Y Pedro una vez me lo señaló, me dice, bueno, es que tú lo que quieres, que el problema tuyo es que tu hija sea la justificación de tu existencia, o sea, que tú como eres una persona esforzada y tal, pues no puedes soportar que tu hija no sea a imagen y semejanza tuya, ¿no? Y menos Y siendo una unosexual, que es la semilla que claro, vas a dejar al mundo, ¿no? ujú, ¿Cómo vas a dejar en el mundo una semilla eh, relajada? no puedo, no puedo. Sin embargo, mi hijo es todo lo contrario, no tiene nada que ver uno con otro. Y él tiene más amor propio, no se parece a mí porque tampoco es como yo, pero no sé, tiene otra cosa. Y yo Pero, tampoco, a mí ¿puedo me hacer da un poco de cosa. Sí, puedo hacer una pregunta así de sí, meter el dedo claro. en el ojo? Venga, ¿Por qué llamas amor propio al crítico interno? pues no sé por qué le llamo así. Ya, ya. Sí, ya hemos hablado de esto. Y bueno, esa es la lucha. Y tampoco quiero que ella se sienta intento, pero es complicado, muy difícil, muy difícil. Es que es muy complicado. Pero bueno, ahí Bueno, estamos. o sea, yo creo que nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar también volver a ese momento de nuestra infancia eh, y acordarnos de cómo nos sentíamos cuando sentíamos que papá y mamá no estaban contentos con nosotros, ¿no? Cómo era vivir esa mirada, esa aprobación, ¿no? Y cómo tú quieres que tu hija se sienta así. No. Como, pues a veces con la mejor de las Ya, sí, intenciones sí, es sí, lo que estás provocando, ¿no? sí, así es, sí. Hazi, menos mal que conocemos el enneagrama un poquito, ¿eh? Vaya, vaya. Porque si no, Si no, sería todavía peor.
Sí, sí, se nota, es complicado porque, bueno, el ego siempre está ahí al acecho, pero se lleva de Ah, otra manera. ¿no? Entonces, en el caso del uno, o podríamos decir que hay 9 maneras de hacer bien las cosas, que es algo Claro. que, ¿no? Ujú. O para en caso del 3 9 maneras de triunfar en la vida, ¿no? Según la sensibilidad de cada uno, estas cosas que son tan fundamentales para el uno, para el 3, significan cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, hay una idea que, por supuesto, tiene que ver también con los valores sociales de lo que significa triunfar, ¿no? Porque la personalidad no solo está eh, marcada eh, por nuestras experiencias y por nuestra sensibilidad, sino también por el entorno, ¿no? Entonces, solo hay una manera de triunfar en el mundo. El triunfo tiene que ver con el éxito social, con el éxito económico. eh, pues No. aparentemente sí, porque seguimos diciendo que alguien es una persona de éxito cuando triunfa, le dan un premio, gana un contrato millonario, se compra un yate, Ujú. pero nunca decimos que una persona que se cansó de vivir en Madrid y se compró un pueblo perdido en Soria y 10 ovejas y hace quesos, que es lo que él quería, no se nos ocurre nunca pensar que esa es una persona de éxito, ¿no? Entonces, claro, todas esas grandes palabras de lo que es la perfección o de lo que es el éxito, tenemos que revisarlas y entender que no significan lo mismo para todos nosotros. Mm, tal cual. Mm, sí. Y aún así, cada vez que vas en piloto automático y te descuidas, lo que quieres es tener éxito social, tener un contrato millonario y comprarte un yate, ¿no? Se te dispara, ¿no? Y una parte de eso se pone mala cuando te pones en las redes sociales y ves que a uno que tú crees que lo hace peor que tú, ¿no? Pues, ¿no? A mí, A mí a mí me señala mi hija una cosa que luego lo pienso y digo, tienes razón. Me dice, porque yo insisto en las notas, porque bueno, el sistema educativo está como está y es en base a la nota, básicamente. Y yo le digo, bueno, hija, tú sacas esto, que no es que ella fracase, sino que a mí me parece que tiene más capacidad. Entonces yo le digo, pues esta nota puedes sacar más, porque si tú te esfuerzas solo un poquito y le dedicas solo un poquito, y me dice, mamá, es que tú me dices a mí que las notas no son lo importante, que lo importante, digo, bueno, hija, pero yo le intento explicar que yo sé que ella tiene una capacidad superior a la nota que saca y que se mide por nota. Y le intento comparar, digo, si yo supiera que tú te esfuerzas mucho y llegas al 5 y yo sé que has dado todo de ti, pues entonces para mí es un 10. claro, Pero ella me lo rebate, me dice, bueno, pero si te saco un 7 aunque no me esfuerce pero, tanto, pero la pregunta es, ¿por qué tú te esfuerzas en todo y ella solo en algunas cosas? claro. Porque tu motivación fundamental tiene que ver con esforzarte en todo y para los otros eneatipos el esfuerzo no tiene un valor en sí mismo, ¿no? No nos trae paz interior, ¿no? Yo tengo unos familiares, familia retirada, porque es a través de familia política y tal. Entonces, para mi sorpresa, pues esta pareja tiene una hija y la hija va eh, a equitación, a golf y a piano. Ujú. Porque la creencia de esta pareja es que en la vida te va bien de función de con quién te relacionas. Y Vale, por el que estatus. saber montar a caballo, saber jugar al golf y saber tocar piano te van a abrir más puertas que ninguna que el inglés o que el baile o que qué sé yo, ¿no? Ujú. Y tú puedes reconocer la intención que hay debajo de eso. Y a lo mejor a esa niña le apasionan las tres cosas y es la más feliz del mundo. Pero a lo mejor esa niña tiene otras inquietudes y otras cosas que le divierten más, Claro. ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, todos en nuestro crecimiento nos hemos encontrado con esas paradojas, ¿no? Que nos han marcado un camino de lo que era bueno para nosotros, que tú tenías la sensación interna de estoy perdiendo el tiempo, ¿qué Ujú. hago aquí?
Sí, totalmente. ¿Mm? Ujú. Pero bueno, luego se hacen mayores y se les olvida todo lo que no les interesa se les olvida enseguida, que a un leve recuerdo. Yo como 7 recuerdo que mi problema era que mi padre me decía que él estaba cansado de comprar cosas, ¿no? Que luego se quedaban en el armario, ¿no? Porque yo quería aprender a escribir a máquina, entonces quería que me compraran una máquina. Quería aprender a tocar la guitarra, había que comprar una guitarra. Quería aprender judo, había que comprar un uniforme de judo. No decía, pero chico, pero es que luego no aguantas en nada, ¿no? Enseguida te aburres. Entonces, cada vez que venía con una nueva propuesta, pues era ya, pues te pagas tú el equipamiento, ¿sabes? Y luego, si aguantas 6 meses, ya te lo devuelvo yo. Sí, sí. Catacaldos. Sí, luego a otros que no hemos podido tener ciertas cosas, queremos que proyectamos eso en nuestros hijos. En fin. Pero, y yo creo que ahí, cuando uno entiende su vida y está satisfecho con las decisiones que tomó y las entiende y las acepta, tú lo que puedes es ofrecerle a tu hijo la posibilidad. El Ujú. problema es que en vez Claro, de ofrecer la posibilidad, imponemos la posibilidad, ¿no? Porque es una forma de darnos lo que no tuvimos, ¿no? ya, O yo sea, de pequeña me hubiera encantado dar clases de música. Mis padres no me pudieron procurar eso, que yo eso lo acepto y lo entiendo perfectamente por la situación económica que había. Y a mi hija yo la apunté a violín, porque me encanta el violín. A mí, o sea, como debe ser. claro. Entonces, bueno, yo buscando lo vi y se lo dije, ¿quieres probar, hija? Vale. Ella estuvo, la verdad es que es una disciplina, es duro, más cuando un niño es tan pequeño. Y cuando ella ya iba evolucionando, yo veía que, bueno, pues que no ensayaba en casa lo que tenía que ensayar y tal. Y ya le digo, hija, ¿no quieres seguir? Dice, bueno, es que yo sé que a ti te gusta. Digo, bueno, pero no me... Y ahí me di cuenta. Digo, no, es que a mí no me tiene que gustar, te tiene que gustar a ti. Si no te gusta, no pasa nada. Hablé con el profesor y dije, Rocío va a dejarlo este mes que queda y ya cuando volvamos del verano ya te escribo y te digo si va a seguir o no. Le pregunté, Rocío, ¿quieres seguir? Y dice, no, mamá. Digo, pues ya está, Pero no pasa está nada. la otra pregunta interesante. ¿Por qué no te fuiste tú a clase de violín? Que era la que le Me gustaba el fui, violín. me fui, pero no me da la vida. Ah, Tengo mi violín. Espera, que pues me están eso, llamando. pues eso es lo que te va a resolver, claro. ¿Mm? Sí, sí. Es tremendo, ¿eh? O sea, y sabiéndolo en la teoría y trabajando con otras personas, todo esto y tienes un crío y te pasa lo mismo. O sea, yo con esto, Ujú. me encantó que me llevaran a castings de pequeña, Mm. porque era muy espabilada y muy tal con él. Y claro, mi madre pasaba del tema y no me llevaba ni nada Entonces, ¿ahora qué hago yo? Llevo al mío y al mío le resbala absolutamente. O sea, Claro. Ujú. Pero yo tengo mi violín, ¿eh? Y empecé y no se me da mal, pero no me da la vida. Lo tengo ahí aparcadito y ya retomaré. Bueno, tantas cosas que dejamos para luego. Va. Ya. Bueno, ¿de qué hablamos? Porque, Ah, bueno, yo tengo una pregunta. ¿De qué será? ¿o qué será, qué Eh, será? mira, a ver, el otro día escuché a un señor, bichando yo miro mucho YouTube, me gusta bichear porque últimamente me salen cosas, me ofrece cosas que me interesan y me gusta verlas. Y entonces escuché un podcast de un señor, es que no te sé decir quién es ni a qué se dedica, porque era un vídeo cortito. Y hablaba de que socialmente nos hacen pensar que la ideología es identitaria, o sea, la ideología que nos enseña desde pequeños o que nos llama la atención por el motivo que sea, nos define como identidad nuestra. Y por eso es tan difícil, a muchas personas le es tan difícil salir de ahí. Aparte de que nos educan en poco Ujú. espíritu crítico, en fin, No, toda esa claro, serie de cosas. el problema de las ideologías
es que cuando tú la asumes desde muy pequeño, te trae tanta seguridad que no puedes cuestionarla. Es decir, la ideología te salva de algo que es muy poco tolerable para el cerebro humano, que es la incertidumbre. Seamos eneatipos mentales o no, ninguno queremos sentir incertidumbre. Ujú. Y por eso cuando tenemos algo muy grabado, perdemos la capacidad de cuestionarlo. Yo entro en una relación afectiva con eso. Entonces, cuando atacan esas ideas, cuando atacan esa visión del mundo, yo reacciono emocionalmente. Ujú. Y todo lo que es contrario a eso se convierte en un enemigo a mi seguridad y a mi certeza, que es algo con lo que todos los seres humanos nos manejamos mal, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos es muy difícil que se active una de las emociones más maravillosas que tenemos, que es la curiosidad, ¿no? Yo estoy ahora mismo en casa de unos amigos y la madre ya es mayor y ha pedido que la lleven a una residencia, ¿no? A una residencia de estas guay, que Ujú. es la Costa del Sol, estupenda, que tú dices, ojalá yo pueda, ¿no? Y al mismo tiempo notas lo difícil que es para ella despedirse de su casa en la que ha vivido tantos años, que es la zona de confort más segura, no solo a nivel físico, sino a nivel afectivo, porque están todas las cosas allí que le recuerdan su historia, lo durísimo que está siendo para ella el poder cerrar ese capítulo y lo difícil que es abrirse con curiosidad a la nueva experiencia, que yo por supuesto desde mi salidas de 7 he dicho, ¿y si te sale un novio en la residencia? ¿No? Digo, ¿tú lo has pensado? Que te salga un pretendiente, ¿no? Entonces, ¿qué es para ella más fácil? ¿Qué es más fácil para ella independientemente de su eneatipo? ¿Qué es con lo que mejor se maneja? Con en la residencia va a estar todo mal. Ujú. Y prepararse para un entorno hostil le resulta muchísimo más fácil que no pensar en cómo va a ser la residencia, tomarse el tiempo de ir, sabiendo además cómo sabe, porque sus hijos lo han dicho, que si no está a gusto, la sacan, ¿no? Claro, es decisión de ella, claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿y por qué nuestros cerebros funcionan así? Porque yo no sé si hay muchos sietes oyéndome, pero que levante la mano el siete que en una circunstancia como esta pensaría que la residencia va a ser el jardín del Edén. ¿No? Lo que estaremos viendo los 7 es la pérdida de libertad, la pérdida de independencia, la pérdida de opciones, ¿no? Y allí seguro que hay un horario, y allí seguro que hay un no sé qué, ¿no? Porque el cerebro nos prepara para lo peor. Ujú. Entonces, eso no es malo. Lo malo es que cuando eso se sostiene con una ideología, Claro, de es doble. repente, de repente llegas a la residencia y una residencia que es divertida, con gente maja y no sé qué, la vives como un infierno. Mm. Porque el sentir que habías predicho bien la realidad, que habías hecho una buena predicción, te hace sentir seguro y te hace sentir, ¿no? Mm. Entonces, el máximo ejemplo, y volvemos a la memoria histérica, lo tenemos en todas esas ideologías enfrentadas. Y yo esto muchas veces lo he dicho, en España no se vota a favor de un programa, se vota en contra Otra en de un contra. partido, ¿no? Exacto.
cualquier cosa con tal de que no nos gobierne, ¿no? Entonces entramos en paradojas como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Un gobierno que lleva 2 años sin presupuesto, que es incapaz de gobernar, que le salen por los escándalos por los 4 costados, y todavía hay gente que dice que es mejor esto que gobierne la derecha. ¿No? O que te dicen, es que yo es lo que he hecho toda mi vida. No, no, Entonces yo, pero lo increíble del caso, o sea, yo cuando escucho eso, y por favor, no me interesa que nos fijemos en si es la izquierda o la derecha, lo podríamos no, hacer no, da igual. exactamente al revés porque sucedió algo parecido, ¿no? Entonces yo cuando dicen eso, me dan ganas de preguntarle, oye, ¿y todos los años que ha gobernado la derecha en España, qué desgracia cayó sobre tu casa? Eh, eh, Llevaron a tu primogénito a un campo de reeducación, no sé, ¿no? Porque hablan como fuera a pasar algo terrible cuando la derecha ha gobernado en España y mal que no, el país sigue igual de bien o igual de mal, según te guste verlo, ¿no? Pero mi ideología me impide valorar eso, ¿no? Entonces, yo os contaba antes cuando estábamos hablando que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y unas demócratas me decían, estamos muy tristes porque nos hemos dado cuenta de cuántos racistas hay en nuestro país, mucho más de lo que pensábamos, porque desde su ideología todos los votantes de Trump son necesariamente racistas, Claro. ¿no? ¿Cómo hacemos ese tipo de traslaciones? Sí, porque o sea, si eres de esa ideología, eres tal, no, o sea, tienes que cumplir todos los requisitos, si no, no, Porque la ideología me da identidad, claro. porque entre los que piensan como yo me siento apreciado, me siento valorado, me siento seguro, me siento reconocido. Entonces yo una de las frases que ha marcado mi vida se la escuché a Sánchez Dragó y siempre la repito, me la habréis escuchado, ¿no? Yo Yo creo no, que sí. yo Dila, dila. no tengo ideologías porque no las necesito, porque yo tengo ideas. Entonces, Eso. cuando tú tienes ideas propias, no puedes tener ideologías, No, porque la ideología es un filtro de la realidad. El hecho de tener ideas propias no significa que siempre aciertas, no, pero significa que evidentemente. siempre haces tu proceso de análisis, Espíritu ¿no? crítico. Y no haces ninguna asunción de que estos son de una manera o estos son de otra manera o los otros son de una tercera manera, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres capaz de tener ideas, ejercitas tus ideas, cometes tus errores, haces tus aciertos, generas una seguridad que no depende de fuentes externas. ¿A dónde nos lleva eso? A la autoestima. Exacto. Cuando tú tienes autoestima, no necesitas que tu estima venga del grupo al que perteneces porque somos los buenos o los justos o los nobles o los que van a salvar España. Y luego hay mucha vergüenza social, ¿eh? Por reconocer ciertas cosas públicamente, porque yo he sido Hay, tal pero, siempre. pero hay mucha vergüenza social porque desde los medios de comunicación se ha impuesto esta famosa historia del relato único, ¿no? Claro. Es decir, vamos a fomentar la diversidad y para fomentar la diversidad castramos todas las opiniones que sean diferentes a las nuestras. Todo el que Todo lo opina, contrario. todo el que opina en contra nuestra es un facha, Facha ¿no? Y o un yo nazi. siempre que me digo, pues no, pues igual soy un facha. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Porque el asunto es otra de las cosas que yo repito mucho, ¿no? Que también me habéis escuchado alguna vez, ¿cuál es mi definición de democracia? ¿No? ¿Os suena esta historia? Democracia es entender que el voto de un pederasta vale tanto como el mío. O sea, creo que ser pederasta es una de las cosas terribles y peores que puede haber una En el persona mundo, sin juzgar, entendiendo que puede venir por una enfermedad, pues no lo sé, ¿no? lo que sea. Pero entender que la persona más diferente a ti, su voto vale lo mismo que tú. Y si no eres capaz de entender eso, y si crees que determinadas personas, por tener determinadas ideas, no deberían votar, chico, no te engañes, no eres demócrata, Sí. Y ¿no? luego la manipulación tan brutal que hacen de la historia, porque la historia son hechos Mm, que han pasado, no, no, pero se manipula y se...
utiliza para inculcarte estos son los buenos y estos son los malos o viceversa. Y esto como no nos gusta lo castramos y lo eliminamos de la Claro, historia. pero en un momento de este país había una dictadura. Sí, Y después de la dictadura vino un debate, vino una época de debate donde todo el mundo podía decir lo que pensaba y no pasaba nada. Mm, Pero es que ahora ha venido otra dictadura de los medios, ¿no? El famoso wokismo este tremendo. mm. Sí, Y lo más sorprendente para mí es que cuando tú te acercas a las personas y rascas, lo que hay debajo del wokismo es un ser humano que no puede expresarse, exacto. Que no tiene ¿no? autoestima. Bueno, que tiene miedo de no ser aceptado si se expresa como divergente, ¿no? Por utilizar la palabra de las películas, ¿no? Y Divergente. si rascáramos un poquito más, seguramente hay una herida Ujú. muy profunda que no se ha sanado. Seguramente, ¿eh? Claro, y hay una búsqueda de aceptación, absolutamente, ¿no? O de una necesidad de identificarse con la historia familiar, ¿no? Ujú. Es muy fácil decir a mi abuelo lo mataron en la guerra, pero había que preguntarse, ¿y qué estaba haciendo tu abuelo cuando lo mataron? Porque a lo mejor estaba matando. Claro. Ese es el problema. Contamos ¿Sabes? parte, solo la parte que nos interesa. ¿No? Y Entonces, omitimos el toda esta contexto. manera de relatar la historia y de relatar la realidad es evidentemente la misma forma en que trabaja nuestro ego, ¿no? Y entonces desde nuestro ego pensamos que, pues yo qué sé, una de los tópicos típicos, ¿no? Es que los ricos son no sé cómo, es que los pobres son no sé cómo. mm, Y entonces a partir de ahí tú te relacionas de una manera diferente con cada uno. Que ojo, que tú a veces estás haciendo una estimación y te crees que es rico el que finge serlo y no te Y no enteras lo de es. que es Sí, rico el que va de pobre, ¿no? sí, sí, ¿No? sí. Que está como todo ese juego ahí, ¿no? Entonces, por nuestra necesidad, nuestras tres grandes necesidades, ¿no? La entidad, la identidad y la seguridad, nos agarramos a la visión del mundo de aquello que creemos que es seguro, que es mm. bueno y que muchas veces no, el foco no está puesto en lo bueno. Sabéis que cuando hablamos de la fijación, yo utilizo la fijación en positivo, en negativo, en polaridad, ¿no? Ujú. Evidentemente, dónde va el foco? A lo negativo. La famosa frase de la mente es teflón para lo bueno y velcro para lo malo. Mm, ¿Mm? sí, Ujú. Y entonces, desde ahí, ¿no? Yo por ejemplo, recuerdo, a mí se me ha acusado algunas veces, algunos amigos con los que he ido a ver artistas que me gustan, ¿no? De que a los artistas que me gustan les consiento todo. Les consiento todo en el sentido de que, bueno, pues algunos toman riesgos en el escenario, ¿no? Y otros consideran que no los deberían tomar, ¿no? Y yo digo, sí, pero yo no tengo ningún problema. Yo no creo que lo que esté haciendo es bueno, pero me gusta que se dé la libertad creativa de hacerlo. Y si es un artista con el que yo he pasado buenos momentos porque se ha dedicado a investigar, pues yo tengo que apoyar que siga investigando, ¿no? Que siga haciendo experimentos. Claro. Entonces, claro, eso significa que me tengo que quedar igual en un momento incómodo después de haber pagado una entrada o de algo que no me interesa o que me desconecto. Pero necesariamente el otro tiene todo el rato que encajar, ¿no? Es como si estos cantantes que solo tienen un éxito y entonces empiezan el concierto con el éxito, hacen una versión en mitad y cierran con esa canción porque en fondo no tienen más repertorio, ¿no? No sé, yo creo que vivimos en una sociedad que cada vez es más dependiente y es más dependiente de lo externo, creo que en muchas ocasiones por comodidad y por evitarse problemas. Sí, sí, claro. Y no entendemos que eh, los problemas son siempre oportunidades de crecimiento y que el no querer incomodarse
significa lo contrario a la evolución, ¿no? Significa la involución, porque recordemos que no hay nada que se quede estable, todo lo que no evoluciona, involuciona, ¿no? Y entonces con ese movimiento de la vida, eh, el mundo exterior se está convirtiendo en esta especie de lugar que te lo brinda todo a cambio de que tú te lo tragas todo. Mm. Ahora, Sí, además que ahora es muy fácil mantener al público entretenido y lejos de la realidad, Ujú. sí, propiamente dicho. más que nunca. Es Es que muy fácil, es muy fácil. tenemos el hacer scroll que nos puede tener enganchados y enganchados y enganchados y encima está la tecnología para Claro, pero engancharnos. ¿sabéis qué pasa? Yo me doy cuenta de que a mí el scroll no me produce tanto bienestar. Yo la mayoría de las veces que me siento a ver Instagram, acabo de mala hostia. ¿Por qué? Eh, pues Instagram no es especialmente, es peor X. Yo X me quité porque acababa mala. Digo, y fuera. O sea, me produce mucho malestar porque supongo que para defenderme de lo que veo, acabo juzgando, Ujú. Bueno, ¿no? Y entonces, mira este tío que pone este pensamiento que se cree que es tan original, ¿no? Menudo no sé cuánto. Mira esta que nos muestra ese modelito y no sé qué, ¿no? Quiero decir, yo al final, después de todo eso, lo que veo es, lo que me salen son juicios. Entonces, claro, cuando llevo 4 o 5 juicios de estos seguidos, yo me empiezo a sentir mal conmigo mismo. Mm. ¿Sabes? No es un asunto de lo que hacen los demás. Es un asunto de cómo reacciono yo, contigo, sí. ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo que dejarlo, tengo que dejarlo. Mm. O sea, y creo que es algo que me produce mucho estupor, es cuando ves a alguien de los que tienen millones de seguidores y ves lo que publican para tener millones de seguidores y tú dices, ¿y esto? Chorrada. ¿Y esto merece millones de seguidores? ¿No? Que es algo que yo siempre he defendido en el sentido de que a mí siempre me ha parecido que el gran éxito de los programas del corazón como el Sálvame, ¿no? Es ver que los que son guapos y famosos también sufren, ¿no? Mm. Y entonces tú te sientes bien porque aunque no eres ni guapo, ni rico, ni famoso, no sufres tanto como ese que le pasan esas cosas que lo dejan abandonado ante el altar, le ponen los cuernos, su administrador le estafa, ¿no? Entonces tú te sientes bien porque aunque no eres ni rico ni famoso, ¿no? Entonces yo creo que en las redes sociales hay algo de eso, ¿no? Hay algo de cómo que frente al de enfrente que enseña lo que quiere enseñar, tú te acabas reafirmando. Yo lo hago a través de mis juicios. Por supuesto, no Mm. lo comparto no como pensando que es una solución de nada, ¿no? Al revés, como digo, es que me duelen ya y me pesan porque se empieza a disparar mi bilis. Entonces, no, Mm. es que yo no quiero ponerme en este estado Y, de y luego, inquisidor mayor del reino. y Entonces, luego es que sí, hay sí, gente sí, que conoces. un segundo digo. Entonces, si de verdad lo que estás viendo te parecen chorradas, ¿qué coño haces viéndolas? Deja de verlas. Perdona, Javi, que te he cortado. No, no. Luego hay gente que tú conoces más o menos, bueno, porque nunca se conoce la vida de nadie al detalle, pero que conoces más o menos cómo funcionan y ves ciertas cosas y dices, "Pf, es que no, Sí, como sí, que es un escaparate para, sí, sí, tú sabes que están hinchando el ya, globo. sí. A mí me encanta eso, ¿eh? O sea, a mí eso de haber tenido la oportunidad de conocer a algunas personas y ver lo que publican es como de mucha risa. Es como, ¡uh! Si vosotros supierais, eso hay algo Yo, malicioso. yo lo que más consumo es YouTube, porque me gusta mucho escuchar podcast mientras hago mis cosas en casa o me gusta escuchar cosas que me interesan a mí, pero yo televisión, No, no, y en YouTube hay un montón de cosas interesantes sí, sí. porque escuchas cosas que solo puedes escuchar en YouTube. No las vas a escuchar en ninguna televisión ni en ninguna radio, No, no, ¿qué ¿no? dices?
ni en Nada, ningún medio escrito, nada que ¿no? ver, Pero nada que entonces ver. hay alguien se pone delante de la cámara y te dice unas cosas y te dices, hostia, ¿no? Y a mí me ofrece, de hecho voy a hacer otra pregunta si Chris no tiene nada que... Aquí no hay preguntas ya, esto es un café de amigos, ¿eh? Bueno, ya, Esto... ya, es verdad. Bueno, pues hace poco me salió, no sé si le conocéis, seguramente sí, el doctor Manel Sansegarra, creo que se llama. Ujú, Es muy... Vale, este señor, bueno, es que yo lo escucho y a mí me relaja solo escucharle hablar. Y estuvo hablando de las ECM, no sé si ujú. de las experiencias Experiencias cercanas a la cercanas a la muerte. muerte. Vale, pues a raíz de ahí me empezó a salir, digo, pues a mí esto, porque bueno, yo tengo la creencia que tengo, culturalmente soy católica, porque en este país todos somos culturalmente católicos, aunque seamos ateos, somos ateos del catolicismo, así. Entonces, yo siempre he tenido esa creencia desde pequeñita que no sé si por mí, por mis sensaciones, que hay algo más, que es más grande, en fin, estas cosas. Y en mi familia incluso había escuchado algo de eso, ¿vale? Entonces, pues empecé a verlo y escuché algunos relatos de gente. Y uno en concreto, una señora hablaba de que como que la experiencia que ella tuvo es que cuando nacemos es cuando nos encarnamos y cuando morimos desencarnamos, ¿no? Que en el momento del nacimiento es cuando se encarna. O sea que digamos que el feto dentro del vientre de la madre todavía no tiene alma o yo lo Ujú. entendía así. Entonces no sé si el enagrama, porque yo te he escuchado a ti decir que si la sensibilidad ya viene o luego se desarrolla, el Claro, temperamento, ¿no? Que claro, ya lo pero traes. lo que pasa es que el problema para mí aquí es un problema que tiene que ver con el lenguaje. Vale. Que quizá no tengamos un lenguaje para poder hacer, para poder describir cómo es eso, ¿no? Yo no sé exactamente, o sea, yo sé que hay una parte de nosotros que es pura biología y que es un bichito. Y Ujú. ese El bichito cuerpo. está sometido a unas reglas que sabemos cómo son, que es un espermatozoide, que fecunda un óvulo, que se forma un cigoto, que bla, bla, bla. ¿Ok? Ujú. Mira, la Farga está entrando ahora. ¡Hala! Vamos a decirle hola, si conecta pronto. ¿No? Entonces, hola Fargas. Hola, Cris, es que besito. pensaba que era a las 8, o sea, he triunfado como los chichos. Bueno, no, no, estamos aquí en merienda, amigos, hoy, o Estás Me a sea daba que... cosa tiempo. entrar, digo, mira, y le he preguntado a un 6 a Margarita, ¿qué hago? Digo, yo qué sé, digo, le pregunta el 3 al 6. Yo sé que han entrado sonando, han estado sonando cosas, pero no he hecho caso. Bueno, a lo que estamos aquí en un momento cumbre, ¿no? Entonces, en la parte del bicho tenemos muy claro cómo funciona, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuándo aparece la capacidad que tenemos los humanos, que no tienen los bichos, de tomar conciencia de nosotros mismos y cuándo y cómo sucede eso, ¿no? Y durante mucho tiempo ha habido una, una línea que ha descrito que el yo es un epifenómeno del cerebro. Es decir, que es como un efecto secundario de tener cerebro, que se van disparando cosas y aparece una cosa que es capaz, una facultad de tomar eh, conciencia de uno mismo, ¿no? Pero podríamos pensar que eso es así o podríamos pensar que esa capacidad ya está instalada en nosotros, que es lo que yo creo. Lo que pasa es que no puede expresarse hasta que no aparece cierto desarrollo cerebral, ¿no? En concreto, entre los 23 o 25 años, cuando se acaba de formar la corteza, pues ahí aparece realmente la plena capacidad de tomar conciencia de nosotros mismos. Ahora, lo podemos contemplar de las dos maneras, porque no tenemos, yo no sé si está dormida y se activa, me parece más normal eso a que de repente se active, ¿no? Entonces, cuando esa parte espiritual se incorpora a- al feto, no lo sé. Hay un libro que se llama La vida secreta del bebé,
que habla de los 9 meses de embarazo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Donde una de las cosas que dicen es que el espíritu está por ahí rondando y entrando y saliendo del feto. En realidad yo no puedo decirte cómo es eso, ¿no? Y O luego hay sea, otra cosita, que cuando se fecunda, como que se ilumina, y eso está, vamos, ujú, está comprobado, se fecunda el óvulo, o sea, se ilumina el óvulo. Cuando ujú. entra y fecunda, el óvulo se ilumina, o sea, lo que va a ser el bebé, Claro, pero eso es una reacción química que produce claro. luz y ya está. No tenemos mayor... Pero bueno, como eh, esto, no sé, yo soy una ignorante total en el tema, que no, pero me llama la atención y yo, bueno, mi creencia es que sí que tiene que haber algo más para mí, ¿no? Y que, bueno, pues que, lo que la ciencia ahora puede decir, ¿no? Es que lo que llamamos conciencia es un campo de información que excede los límites del cuerpo físico, ujú, ¿no? Que mi conciencia está como por aquí. Esto es lo que dice la ciencia. Pero realmente esta explicación que digamos que es tan material con este lenguaje sí, nos, ya que no, nos sirve para explicar no, o yo o creo que solo, no. solo nos sirve para formarnos imágenes que nuestro proceso, o sea, que nuestro cerebro puede procesar. ¿No? Porque luego está toda la teoría del doble cuántico, que estamos viendo todas nuestras vidas, que nos reencarnamos, estamos viendo todas nuestras vidas. Entonces, yo todo eso. Entonces, claro, hay una cosa que algunas veces quizá también me habéis escuchado, ¿no? Que es estar presente. Y estar presente es estar en contacto con la mayor parte de verdad que puedo manejar en este momento. Entonces, conforme vayamos estando más presentes, y para eso estar presentes tiene que ver con eh, lo que hemos estado hablando antes de la curiosidad y de no intentar que el mundo se ajuste a nuestras creencias, sino ser capaz de cuestionarlas, ser capaz de ir más allá, ser capaz de descubrir cosas nuevas, ser capaz de abrazar la incertidumbre y evitarla, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues a lo mejor empezamos a descubrir un lenguaje para eso, pero de momento no tenemos, De hecho, estas personas dicen que no puede, que hay cosas que no pueden verbalizar ¿no? no pueden expresarlas. Es como cuando empezamos a hablar del concepto esencia, Mm. ¿no? Y qué es la esencia en abstracto, la esencia general, y qué es la parte de la esencia que se individualiza para dar lugar a cada ser humano, ¿no? Que son cosas que son muy difíciles de manejar por el lenguaje. Entonces, lo más que podemos hacer es intentar tener alguna experiencia de un estado esencial. Ujú. Y a partir de esa experiencia, un estado esencial, hay algo que sigue sin poder eh, poner en palabras, pero curiosamente borra la incertidumbre, ¿no? Sí, Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, tienen certezas, ellos hablan de de certezas. repente tienen una experiencia donde ya todo lo que intentemos explicar con palabras o racionalizar les sobra. Ujú. Incluso se dan cuenta de la dificultad de traducir a palabras esa experiencia, ¿no? Pueden hacer como, ¿no? Pero esa experiencia es algo mucho más grande de lo que pueden poner con palabras porque no tienen lenguaje, ¿no? Sí, sí. Y entonces esa es la parte interesante. Y esa parte interesante es una invitación, porque eso que experimentamos lo experimentamos nosotros. Entonces Ujú. es nuestro derecho, ¿no? Eso no es una conquista, Claro. eso no es un algo que te tengas que ganar para ganarte el cielo porque te viene porque has sido bueno y entonces ves a San Pedro que te abre las puertas del cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo exploro esa parte de mí? Y otra vez, eh, cada uno la tiene que explorar en el momento en que eso le aparezca y le surja. O sea, no intentemos imponer nada, Ya, ya, sí, ¿no? sí. Como ahora todo Ujú. el mundo vamos a tener experiencias No, no.
trascendentales porque sí, ¿no? Entonces, cada uno en su momento. Y entonces eso es algo que a veces la vida te trae cuando lo necesitas y luego hay personas que lo buscan y entrenan y porque hay una curiosidad en ellos, hay un anhelo en ellos. O incluso tienen una capacidad de concentración o de entrar en en un estado que les permite, no a lo mejor al nivel de las personas que tienen la experiencia en sí, Yo creo que pero tenemos estados esenciales varias veces al día. Lo que pasa es que no les damos importancia porque creemos que los estados esenciales los hace George Lucas con efectos especiales. Y no necesariamente, ¿no? Esos estados de paz y de calma y de realmente sentirte alineado con la realidad aparecen y a veces aparecen como hay un problema en casa, un problema de un amigo y tú dices, joder, ¿cómo he podido estar tan presente, tan templado? ¿Cómo me han venido las palabras adecuadas? ¿Cómo he sabido el momento de cogerle la mano? Eso es un estado de conexión y de estado esencial. ujú. No necesitas salir del cuerpo, ¿no? Sí, yo escuché en una entrevista es que no recuerdo exactamente quién era. Sé que era del podcast este, creo que se llama Sabor a Queer, que a mí me gusta mucho. Decía que el problema de estos estados esenciales, dices que están muy contiguos a cosas muy cotidianas. Que tú puedes ir por la calle y de repente tener un insight de estos de, joder, es que ahora entiendo por qué mi relación con no sé quién fracasó y me faltan naranjas en la nevera. Dice, por eso son como instantes muy de mucha conexión, pero al lado de cosas muy cotidianas y por eso nos pasan muchas veces desapercibidos, ¿no? A ver, Claro, y hay una cosa que es que a mí muchas veces me critico a mí mismo por no hacerlo, ¿no? Que es llevar una libreta, porque de repente te vienen cosas ahí que si tú las apuntaras y luego fueras capaz solo de acordarte de vez en cuando de ellas, a veces necesitan desarrollo, a veces necesitas investigación, ¿no? Pero hay una parte de nuestra mente superior que está trabajando todo el rato y cuando no hay mucho ruido, somos capaces de escucharla. sí, sí. Bueno, a mí es que me ha quedado eso un poco ahí. Jaci, por si te tienes curiosidad por el tema, yo creo recordar que es de Elizabeth Bagele. Hay un libro que se llama The Enneagram of Death, solo está en inglés hasta donde yo sé, que Uy, hablan, entonces, uf, sí, son nueve personas de nueve eneatipos, profesores de enneagrama, nueve eneatipos, hablando de no experiencias cercanas a la muerte, sino situaciones en las que han estado muy cerca de morirse. O sea, sé que el del 8 lo escribe Mario Sicora, de un que estuvo en un sitio que le sacaron una pistola, cómo lo cuenta, ¿no? Y es ujú. curioso ver cómo reaccionan ante el decir, bueno, es que me voy a morir o me van a matar los nueve neatipos, ¿no? Es curioso. Bueno, y en este tema curiosamente, de la muerte, tiene un papel fundamental el instinto de supervivencia o conservación, porque las personas que tienen la conservación dominante son muchísimo más sensibles Mm, a a nuestra mortalidad, ¿no? Que Pero que, los, claro, a mí lo que evidentemente, las emociones las tenemos como humanos y las vamos a tener el miedo a él, pero cómo se vende el tema de la muerte, entiendo que hay gente que cree que mueres y te entierran y ya, se acabó, ¿vale? Pero estas personas como que te dan un halo de esperanza, ¿no? De que, bueno, tampoco es el fin, no sé. Eh, Claro, lo que pasa es que si, eh, si a ti te cuentan, ¿no? Esto es como estar en un videojuego. Si a ti te cuentan que tienes más vida, más vidas, ¿no? ujú. Pues a lo mejor echas las partidas de otra manera. Pero Sí, te si te arriesgas hacen más, creer ¿no? que solo tienes una vida, Eres más manipulable, ¿no? También, yo no te digo yo qué sé. que te arriesgues más, pero probablemente estés dispuesto, que esto es muy interesante, ¿no? Porque es que fijaros que yo no sé si vosotros jugáis a videojuegos, No, no. No, ¿no? Pues los videojuegos en el fondo, que te parece que son una posibilidad, ¿no? Como siete. Al final, todos los que jugamos videojuegos acabamos desarrollando un protocolo. Entonces, para pasar la primera pantalla hay que hacer esto.
¿no? Para pasar la segunda pantalla hay que hacer lo otro. Y juegas todo el puto rato igual para conseguir una pantalla más. Y Sí, vamos es todo el verdad, rato, hacen lo mismo. vamos todo el rato a lo seguro y no se nos ocurre, pues voy a empezar hoy a matar los marcianos por la izquierda en vez de por la derecha, que ya sé qué es lo que funciona. ¿No? Es que no se nos ocurre. No, 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 no metemos. Entonces, fijaros qué gran metáfora, ¿no? En comparación con la vida. Si yo creo que solo tengo una vida, ¿cómo no me voy a agarrar a mis protocolos y voy a intentar hacer y manejar las situaciones todo el rato de lo mismo, ¿no? Belén, buenas, que no te hemos dicho nada. Tienes el micro apagado. Sigues con el micro apagado. No, Un no. momento, esa impaciencia. Ah, Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Pedro. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo lo estés pasando? pues bastante bien, porque no sabemos pasarlo mal. Me alegro mucho. Yo estaba escuchando, he llegado tarde porque me ha costado mucho trabajo esta vez entrar a la reunión. Ha sido un desastre. Ujú. Porque además estoy con las pupilas dilatadas que vengo corriendo del oculista. Me pega además un golpe en la cabeza, que todavía estoy un poquito mareada. Y entonces me tienen que repetir las cosas varias veces. Bueno, para entrar en Zoom me ha costado un trabajo infinito, pero estaba ya escuchando. Y sobre lo que estabas comentando, bueno, yo tengo algunas ideas, algunas opiniones diferentes. Por ejemplo, el tema de Cuéntanoslas, los videojuegos, hay que, que nos las cuentes. sí, por ejemplo, en los videojuegos hay una forma de sí, en los videojuegos, no en los videojuegos, en otro tipo de juegos, sí hay una forma de que siempre tenemos ganas de hacer las cosas de tu propia aventura. Ujú. Todos esos libros que según lo que tú decidas, pues pasas a una página o pasas a otra página. Entonces, claro, como en esos libros siempre mueres muy rápido, pues siempre tienes muchas ganas de empezar otra vez el libro para esta vez hacer las cosas totalmente diferentes, ¿no? Y vas, cada vez que coges el libro es para hacer una aventura y tomar una toma de decisiones totalmente diferente. Entonces sería un poco lo contrario eso a los videojuegos. Ahí No, sí que nos no, alejamos. no, 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 porque tú estás dispuesto a hacer algo diferente cuando tu estrategia falló, pero cuando tú sabes que algo te va a salvar, Mm. no pruebas a hacerlo diferente. Ah, sí, claro. El instinto de supervivencia está ahí, claro. Claro, o Mm. sea, tú estás dispuesto, tú generas un protocolo sobre lo que funciona y estás dispuesto a experimentar hasta que descubras lo que funciona. Pero en cuanto descubres algo que te funciona, te agarras a ello como loco y lo repites, porque tienes una ¿Y qué, ansiedad de tardar, de llegar más lejos en esta partida. Entonces, para llegar y más qué lejos pasa en con la esta gente que partida, somos, dime. la gente que profundizamos mucho, que somos muy cansinos y que siempre estamos en lo mismo, en lo mismo? Por ejemplo, un videojuego o el libro Dirige tu propia aventura. Yo soy de las que lee el libro un montón de veces y cuando ya a lo mejor he tenido éxito, vuelvo a coger el libro, vuelvo otra vez al principio y elijo otras cosas y otra vez, así hasta que ya el libro no da para más. Y en los videojuegos me pasa igual, que yo tenía poquitos videojuegos, pero continuamente hacía las cosas diferentes, porque otra vez lo cogía y empezaba de nuevo, y otra vez me ponía a hacer otras estrategias totalmente diferentes. Soy muy machacona. Hay personas que creo que somos muy machaconas y nos gusta hacer las cosas dándole la vuelta al prisma, ¿no? Dándole el tiempo O sea, y yo no haciendo lo, las cosas diferentes. no lo sé porque habría que ver a qué llamas tú a hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque muchas veces, claro, yo puedo hacer las cosas diferentes y entonces voy a endulzar el bizcocho con miel en vez de con azúcar. Y es verdad que estoy haciendo algo diferente, pero el huevo, la harina y la vainilla, la leche siguen siendo la misma. Entonces, ¿a qué llamamos a hacer las No, cosas cambian los diferentes? ingredientes, ¿no? Porque si Y hay una pruebas a hacer. persona que le gusta mucho hacer las cosas diferentes, cambia de libro y de videojuego. mm, claro, a eso me refiero, a las personas que somos muy machaconas con lo mismo, nos gusta darle un Bueno, pero montón de variaciones a lo mismo. pero tú tienes que ver cuál es tu motivación para eso. Porque te ha costado Profundizar, 10 euros el libro y le quieres estrujar antes de comprarte sí, otro, porque te da sí. pereza
ir a comprar otro libro, yo qué sé, que tú tienes que ver cuáles son tus No, motivaciones. por el tema de aprenderme muy bien aquello, sea el libro, sea el videojuego, como exprimirlo hasta No, que ya no, no, no vaya ni una sola gota. exprimirlo y aprender no es lo mismo. O No, pero sea, me refiero a la mente. claro, para ti es importante entender cómo funciona todo eso Mm, y tener toda la sí, información. Entonces mm, tú no juegas para jugar, tú juegas para conocer exactamente. y eso es diferente, porque El eso, disfrute va por el conocimiento, sí. no sé si el disfrute es la satisfacción. ¿Qué diferencia hay? El quedarte tranquilo es la satisfacción, ¿no? La satisfacción es que consigues cubrir tu necesidad. El Mm. disfrute es que te lo has pasado bien, aunque no, o sea, hay gente que sale a ligar y se va a su casa sin ligar, pero lo ha disfrutado. Pero si ligas y pillas y esa noche fornicas, has cubierto tu necesidad. Claro, el que va por objetivos o el que simplemente El, el disfruta con disfr- el proceso, el ¿no? disfrute es me lo paso bien, me ha gustado, me ha producido placer, me ha producido bienestar, aunque al final no he conseguido nada, ¿no? Pero esto lo vemos muy fácil cuando nos ponemos a jugar a las cartas o al dominó o al parchís con amigos, ¿no? Que hay gente que juega por jugar y cuando pierde o no es capaz de salir de casa o lo que sea, no se enfada, porque está bien, porque lo que quiere es echar el rato y disfrutar. Y hay otra gente que se pilla unos rebotes y no gana, ¿no? Igual que con las discusiones. Claro, y se Gente genera. que disfruta discutiendo y gente que se enfada cuando ya ve que la discusión está ya a unos niveles muy machacones. Bueno, no, pero la discusión es diferente porque en la discusión, digamos que puede haber una diferencia, se parte de una diferencia real, ¿no? Tú opinas una cosa y yo opino otro, pero en el juego a ti te han tocado las rojas y a mí las azules. Quiero decir, y eso es Ujú. algo que hemos aceptado los dos, ¿no? Pero ¿por qué al que tira en el rojo le salen todos los seises y a ti te salen todos los doses? Y entonces hay un elemento ahí que no es como la discusión, pero no todos tenemos Sí, esa capacidad de aceptar lo que viene, ¿no? sí, claro. Entonces, dependiendo de cómo tengamos esa capacidad, podemos disfrutar del paisaje, ¿no? Yo voy al campo a observar aves. Pues muy bien, pero si no observas aves, no has mirado las flores, ni has mirado el riachuelo, ni has escuchado a las ranas, ¿no? Pues ha sido una mierda porque no hemos visto ningún pájaro. Y sin embargo otros, pues bueno, no hemos visto pájaros, pero hemos tomado el sol, el disfruta del aire puro, Mm. me gusta dar un paseíto, estoy hecho un poquito de ejercicio, hay que ver qué rico estaba la tortilla que has llevado, yo qué sé, ¿no? Que hay muchas cosas para los que somos disfrutones. Ojo, que yo soy Sí, disfrutón, pero también si voy a algo y no pillo, pues tampoco me hace gracia, ¿eh? también te frustra, te vas al uno, Hombre, claro, claro, mi te vas al frustración no es. perfeccionismo. No, 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 el 7 es un tipo de frustración, no tengo que irme a ningún lado. Mm, es verdad, sí. Pero ya si te Bueno, baja la flecha también, acabamos ya. no, la flecha lo único que significa es que voy a gestionar la frustración de otra manera, pero la frustración la tengo. Otra cosa es cómo la manejes. Mm. Bueno, de repente somos 5. Oh, Dios mío, casi nos. Es tan fácil duplicarse cuando somos pocos. Y a mí, Pedro, me chirría tantísimo la palabra perfeccionismo. No, Ujú. es que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, Yo pero, yo me siento la persona más imperfecta del mundo. pero eso no significa que te conformes con tu imperfección y renuncies a intentar la perfección. O sea, Claro, pero una cosa es el perfeccionista y otra cosa es el perfecto, ¿no? Entonces, sabéis que yo cambié en mi terminología, ¿no? Cuando hablamos del eneatipo 1, hablo más de la corrección, del correcto e me- a mí, incorrecto, a mí que eso del me perfecto resulta e más. imperfecto. Y esto viene de escucharos a los unos, no es algo que yo un día decidí, ¿no? Hay que hacer lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo Eso. correcto? That is the question. Entonces, cuando hablamos de lo correcto, hay enetipos que están abiertos al debate y luego está el uno. Claro, que lleva la razón. O Tiene sea, hacer justo lo que hay que hacer en este momento, justo, ¿no? es el portador
es el portador de la corrección absoluta. Mm, Y desde ahí nos mm. corrige. No nos perfecciona, nos corrige. Sí. Es que la palabra, es verdad, perfección, perfecto, me chirría, no Ujú, me define, no, ujú. pero correcto, incorrecto, la fijación sí. Pero la Pues, perfección ¿en qué? ¿Por qué tantos tipos de perfección en tantos ámbitos? que la No, no, perfección al final es Cualquier ámbito. subjetivo, es pero quiero subjetivo, decir, pero esa es una de las grandes tragedias del eneatipo 1, ¿no? Que considera objetiva su subjetividad. claro, es subjetivo al final, es que no hay una definición ¿No? de perfecto de, Entonces, descubrir que lo suyo es subjetivo es como un gran acto de humildad. O intersubjetivo. No, 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 no. Tú aún Por no, ejemplo, las tú, leyes, la ah, economía, todas esas cosas son intersubjetivas, no son subjetivas ni objetivas. pero para un eneatipo 1, su opinión sobre la ley y sobre la economía claro, es objetiva. No le vas a convencer de que una ley que él considera injusta es o justa. sea, claro, No le vas a convencer de que es intersubjetiva. No, por supuesto, no, es que no se plantea la no, intersubjetividad. no, ¿Qué es eso? Esa ley está mal hecha y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar cómo debería ser la ley para estar bien. Intersubjetividad, esto háblalo con los de tu partido, yo qué sé, ¿qué me estás hablando? ¿No? Porque tal cual. o sea, intersubjetividad es gris y el eneatipo 1 es blanco o negro. No hay matices. Pedro, Dígamelo. antes quería preguntarte una cosa y justo has dicho la palabra que me ha hecho recordarlo. Cuando has dicho, me he conectado y has hablado de George Lucas. Y Ujú. entonces yo te iba a preguntar si tú, aparte de en el Cineforum, películas, bueno, tú y tus compañeros que están en el Cineforum, ¿también habéis pensado alguna vez analizar series, algún capítulo central o primer capítulo de una serie? O de Disney, por ejemplo, está la de George Lucas, o de HBO. A ver, Porque nosotros como todo el mundo está con las series últimamente, hay muchísima información, si tú te metes en internet, hay muchísima información sobre, sobre los eneatipos de los personajes. Pero las series tienen un problema que no tienen las películas. ¿Cuál es ese problema? Que tú cuando ves muchos aspectos de un personaje, como pasa en la vida real, es mucho más difícil ver su eneatipo. Yo siempre digo que cuanto más cercana tienes a una persona, tienes más información y cuanto más grande es un territorio, más complicado es mapearlo. Por eso, en mi ejemplo, las personas que más me costó ver fueron mis padres. A mí me costó mucho descubrir cuáles eran los tipos de mis padres, porque había visto muchas cosas de mis padres, muchas situaciones, muchos comportamientos, ¿no? Entonces, para mí era complicado. Entonces, las series tienen esa complicación. Claro, evidentemente, tú puedes ver un primer capítulo, pero en un primer capítulo a veces los guionistas trabajan con la sorpresa y te hago pensar que el malo es el bueno y te hago pensar que el bueno es el malo, ¿no? Y En el desarrollo. en el capítulo cuarto te la clavan. Y tú dices, ah, qué pero enganchado ¿qué estoy a pasa con esta alguna serie. serie? ¿Qué pasa, Pedro, con alguna serie que la gente que va, todo el mundo lo ha visto? Y están por proyectar ya, por poner el último capítulo. Y entonces lo que se ve en el Cineforum es el último capítulo, que se estrena y que lo vamos a ver todos. Pues que todos ¿Qué los que no han pasaría? visto, que todos los que no han visto los capítulos anteriores me pondrían verde. Claro. Por spoiler. Y dirían, pero ¿cómo se te ocurre exigirnos que para asistir al Cineforum y poder entenderlo, nos hemos tenido que tragar los 21 capítulos de anteriores, ¿no? Yo estoy viendo una serie ahora, las temporadas tienen 22 capítulos, ¿no? Pues venga, vamos a ver el Madre mía, último, qué ¿no? largo. Y entonces aparece la frase de los personajes de volverán en la próxima temporada. Y tú dices, mierda. Entonces, Te claro, queda claro. lo que tiene una película es que tiene principio y fin. Entonces tú tienes la peripecia del personaje y ya el personaje como vuelve al cajón de los muñecos de José Luis Moreno, ¿no? Se acabó el Pero es personaje. verdad que la serie es mucho más fascinante porque es mucho más, como más humano, ¿no? Más,
claro. Hombre, Y, depende de la serie, ¿no? Pero si son series que están más humanizadas y ven los claros y los oscuros hombre, de las El cosas. arco de personaje se ve mejor. de- mm. descubrir que Angela Channing tenía un corazoncito, pues siempre nos cautivó. Bueno, pues no sé, ¿qué queréis hacer? ¿Tenéis pregunta, no tenéis pregunta? Yo ¿O sí. comentarios? Pues dispara. Relacionado con eso, Pedro, quería preguntarte, tú que haces cursos de enneagrama para actores, quería preguntarte si también te has planteado hacer cursos de actuación para enneagramaneros, es decir, para gente que ya tenga muy trabajado el No, enneagrama, yo lo que pues hago hacer cursos. es un curso que se llama Enneagrama en Acción, donde utilizo los ejercicios de los actores para trabajar tu eneatipo. ¿Por qué? Mm, Porque en el fondo los actores tenemos muy claro que tú entras a escena y se enciende un botón que dices personaje encendido. Se baja el telón y dices personaje acabado. Pero en la vida real, con nuestro eneatipo pasa igual. Lo que pasa es que el que enciende el botón no es pisar el escenario, es que detonan una de esas eh, circunstancias que agreden a nuestra sensibilidad. Entonces, de repente tú te das cuenta de que has entrado en personaje. ¿Cómo puedes hacer, cómo puedes entrar en otra relación con el personaje, es decir, con el eneatipo, para llevarlo pronto al telón, a que caiga pronto el telón y no se convierta la cosa en un monólogo de 4 horas, que puede acabar siendo, ¿no? Entonces, claro, los ejercicios con los que los actores nos relacionamos con nuestro personaje nos dan unas pautas de relación de cómo entro, de cómo salgo, de qué hago con mis emociones, de cómo censuro lo que voy a hacer porque me doy vergüenza, no me lo permito, porque no quiero que me vean así, ¿no? Este tipo de cosas que nos pasa igual, ¿no? Tú de repente, eh, pues te toca hacer un personaje que es un mal hijo y que se porta mal con los padres, el primero que se juzga eres tú. ¿Cómo me doy permiso yo para hacer eso? Yo es que eso no lo haría y entonces quieres suavizarlo, ¿no? Y le dices al director, mira, es que yo creo que para hacerlo más humano lo teníamos que hacer así. Que no, que este cabrón mata a su madre, ¿no? ¿No? Entonces, mm, claro, el actor tiene que entrar en esa relación y permitirse hacer cosas que van en contra de su idea de sí mismo y de la imagen que quiera dar a los demás. Entonces, justo cuando tú estás con el eneatipo activado, que estás ejecutando esa imagen que quieres dar a los demás y idea de ti mismo, ¿cómo haces para poder saltártela y permitir que el otro no te vea tan fuerte como pretendes que te vea si eres un 8, no te vea tan pacífico como te gustaría que te vea si eres un 9, no como te atreves a mostrar otra parte de ti? Pues igual que los actores se atreven a mostrar cosas que no son propias, que son del personaje, mm, pero las encarnan, ¿no? mm. Entonces, aprender a tomar esa diferencia en el... Yo una cosa que he observado siempre es que todos los grandes actores que yo he conocido, no a nivel famoso, sino a nivel gente que tú dices, mm, ha destilado una manera de hacer su arte, son grandes conocedores del alma humana y lo que tienen en común es que no juzgan a los personajes, ¿no? Entonces saben Sí. mirar el alma humana y saben entender cuando un personaje está sufriendo y saben entender cuando un personaje se está defendiendo y saben asumir que eso está conectado y que cuando sufrimos nos defendemos. Y eso significa que a veces haces daño al otro, aunque no sea tu Que sabe objetivo, ponerse en ¿no? sus zapatos, ¿No? Entonces, yo creo que desarrolla mucha empatía. ese aprendizaje del actor es muy importante para todos nosotros. Y para que trascienda también, ¿no? La pantalla Ujú, y afecte ujú. al Claro, pero la idea no es trascender la pantalla, la idea es trascender tu ego cuando estás No, ya, ya, con sí. tu madre de verdad, No, ya. ¿no? Claro, es como otra forma Entonces, de pero poder mirarte por el agujerito, ¿No? ¿no? Entonces, para mí, yo no, yo creo que soy un actor que ha entendido cosas del oficio, pero no me considero que esté a un nivel como para poder enseñar a otros a ser actor.
No, yo no, Claro, no creo que esté ahí, ¿no? es otra cosa. No, quizá también como muchas veces hablamos esta cosa de que hablábamos hace un rato, ¿no? Del niño interior, que cuando el padre no tiene resuelto el niño interior compite con el hijo, pues yo supongo que debo tener un poco eso también, ¿no? Que no quiero que los demás triunfen y yo no triunfar, no soy tan generoso. Pero sin embargo sí que creo que puedo ayudar a las personas a entrar en otra relación con su ego utilizando las herramientas del actor. Porque para mí ha sido así, porque yo entré en el enneagrama para ser mejor actor, ¿no? Y para ser capaz de entrar en otros perfiles psicológicos distintos al 7, ya he contado muchas veces, ¿no? El día que Cristina Rota me gritó, pero ¿de qué te ríes que te estás muriendo? ¿no? Yo estaba allí, estaba muriendo, pero estaba haciendo la gran fiesta en el escenario, porque yo era un 7 y hasta la muerte era algo que tenía que celebrar, ¿no? Desde manera inconsciente y claro, tú estás ahí, te está gritando la directora, pues más estresado, más a la defensiva, más 7 desparramando energía positiva. En estrés. Ujú, ¿no? Entonces yo por eso cuando trabajo con actores, yo no entro en la actuación. Yo todo el trabajo que hago con los actores tiene que ver con el trabajo de mesa, con aprender a analizar, ¿no? Y una cosa que para mí es muy importante y que no creo que no se trabaja en las cosas que yo he visto, ¿no? Que no se trabajan las paradojas de los eneatipos. Yo digo, no, este tío es un 8, pues de repente me voy a poner a interpretar un 8 muy prototípico y eso funciona en muchas ocasiones, ¿no? Pero ¿en qué momento de toda la película me conecto con la vulnerabilidad del 8? Tengo que elegir un momento en que eso sea así para darle dimensión al personaje, ¿no? Creo que eso es interesante. Pero, insisto, yo trabajo solo en trabajo de mesa. Alguna vez hemos hablado con Cristina de hacer un curso así, ¿no? Y que lleve ella, que ella sí que es profesora y directora, que lleve ella esa parte, ¿no? Porque yo no me considero eh, que esté Profesor. preparado para hacerla, ¿no? Yo mirar a otro que Ojalá, actúe Pedro, ojalá me pudiese lleva, organizaros. me pone de los nervios. Yo quiero actuar yo todo el rato, entonces ¿cómo voy a sentarme yo a que actúe otro? Venga, y encima ayudarle a que lo haga bien para que le aplaudan más que a mí. No puedo yo eso. Entiendo, por eso tampoco tenemos hijos. Hmm, Pues yo, ¿sabes qué pasa? Que el problema es que no sé si los tengo. Pero Porque algo de lo que hay que hacer para que eso suceda, te puedo asegurar que lo he hecho. hijo secreto, Claro, hijo secreto. ¿Eh? la mujer No, otra oye, vez no sería está. maravilloso. A estas Yo te alturas juro, de la película que fueras hombre, padre, no, ya me a mí muero. estaría estupendo que te venga un hijo criado de 30, ¿no? De repente, a mí me parecería Bueno, ya ves. estupendo. A mí me parecería fascinante. Yo Vacía. podría ser un gran padre si me viene un hijo de 30. Yo me digo, Ya está "Joder". criado, ya no tienes que hacer Por, trabajo. por eso yo ya le puedo orientar en las grandes, Ya solamente es estudiar grama. grandes retos de la espiritualidad y la madurez. Señor, Mira, ya señor. nos contarás si de pronto descubres, hacer algún Bueno, no lo sé, descubrimiento. por supuesto, si alguna está viendo este vídeo y quiere intentarlo, yo voy a hacer la prueba de paternidad, ¿eh? Ah, pero te iba a preguntar, digo, ¿te harías la O prueba de sea, no. paternidad? Hombre, no sé, mira, si me cae bien el tipo y tal, yo haría todo el papelón tal, ¿no? Y luego en el testamento pondría, por cierto, lego todo esto a mi hijo si se demuestra que es mi hijo. Pero ese sería mi truco final de despedida. Pero disfrute del hijo o de la hija. O imagínate que te vienen gemelos, ya, sería maravilloso. Dos criados ya, el niño y la Hombre, y parejita, como siente todos súper juntos. Dos emocionante, como pequeñitos. No, no, siente súper súper guay, ¿no? Es súper como, qué guay, ¿no? bien, ¿no? Irrupción total. Bueno, ya o hablamos algo serio de enneagrama o no Venga, sé, o no sé yo si tiene mucho sentido que sigamos esta conversación, porque la gente va a empezar a dejar de ver el vídeo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? A mí me gustaría saber una cosa de enneagrama. Pues vamos a intentarlo, a ver si lo sabemos los demás.
¿Te ha pasado alguna vez, Pedro, dando tus cursos, alguna persona que cuando se le cae la ficha y sabe cuál es su persona, su eneatipo, por ser los primeros estadios en el reconocimiento propio, ha exagerado el personaje? O sea, cuando una persona se da cuenta de que es una 2 en tus clases, de pronto tú lo has notado en las siguientes clases que estaba demasiado 2, como No, forzando un poco de forma inconsciente no, el personaje. no porque mi forma de trabajar no es esa. Entonces, una de las cosas que siempre explico es que para mí uno de los peores usos del eneagrama es utilizar el eneagrama para justificar mis comportamientos. Pero de Entonces, forma inconsciente, digo. pero es que no veo el sentido. Normalmente cuando a alguien se le cae la ficha, normalmente lo que tiene es un momento de dolor, ¿no? Y de toma de conciencia que no siempre es agradable, porque de repente tiene que Ujú. asumir responsabilidades y si es el caso de un 2 pues tiene que asumir que ha sido invasivo y que ha sido manipulador y que ha mentido, ¿no? Entonces, yo en ese momento no me parece que sea el momento en que la persona diga, pues ahora voy a hacerlo más, ¿no? Ujú. Sí que me ha pasado el fenómeno contrario, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno contrario? El fenómeno de explicar un eneatipo, yo pensar que ese alumno o esa alumna es de ese eneatipo y entonces esa persona extremar su comportamiento de otro eneatipo para defender que no es eso, para El ego protegerse, tapándose. ¿no? Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que me han venido alumnos a explicarme que son más 7 que yo. Entonces, para demostrar que eran más 7 que yo, me contaban lo que habían hecho el fin de semana. Entonces, bueno, pues está muy bien. Si esto es, si tú quieres ser 7, yo te voy a dejar que seas 7 todo el rato que tú quieras. ¿No? No, yo no estoy aquí. Pero cuando llega el momento de explicar el 7, que yo lo explico el último, tal y como yo explico el 7, claro, es mi propia herida. Entonces yo explico cuál es el dolor del 7. Yo explico lo que no está en los libros de enneagrama sobre el 7. Y entonces es el momento en que no pueden seguir sosteniendo la ficción, ¿no? Porque aquello que yo estoy contando les suena chino. Si son 7, sí. Pero si no son 7, no. Pues claro, yo también me puedo equivocar, ¿no? Entonces sí que se observa mucho, pues, yo qué sé, eh, algún 6 sexual que quiere demostrarte que es un 8, por ejemplo, ¿no? Algún, de repente, un 5 que está convencido que es un 1, ¿no? Algún 3 que no quiere aceptar que es 3 y que quiere decir que es 5, también he tenido, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso también, ¿no? Ir colocándose en los puntos del símbolo hasta que uno descubre dónde está lo suyo, ¿no? Ujú. ¿No? Pero desde luego lo que no tiene mucho interés para mí como profesor de eneagrama es cuando la gente es demostrativa con los eneatipos. Es mucho más interesante, y las que habéis estado en clase conmigo lo sabéis, es cuando un alumno dice, porque yo no hago eso. Tú te callas y 10 minutos después, cuando lo haces, se lo señalas, ¿no? Esa es la parte que yo entiendo que es mi trabajo. Claro. No aplaudir al 2 que hace de 2 o al 4 que hace de 4, Ujú. ¿no? Sino ayudar a reflejar lo que para el otro es un punto ciego que no puede ver. Claro, por eso es tan importante ir a clase de enneagrama conmigo o con otro profesor, ¿no? Porque con los libros o con los vídeos de YouTube es muy fácil autoengañarse, autosugestionarse y pensar que soy lo que sea. Entonces, cuando alguien te dice, no, no, espera, te voy a confrontar un poquito, ¿no? Ujú. Igual pasa Claro. con el tema de los instintos, ¿no? Nadie, nadie quiere ser sexual ciego, Ujú. pero cuando uno explica cuál es el dolor de ser un sexual ciego y se reconocen, hay un alivio ahí, hay una comprensión y prefieres
colocarte ahí, que te da una oportunidad de trabajar y de cambiar las cosas, a seguir pensando que eres sexual dominante, ¿no? Sin embargo, lo que yo observo es que los que son conservación dominante están felices con la conservación dominante y otros que están felicísimos consigo mismos son los que tienen el social ciego. Sí. Estos les parece, están muy felices ellos y no ven la necesidad de... Los que tenemos el sexual ciego tenemos necesidad de cambiarlo. Los que tienen la conservación ciega, bueno, más o menos, pero los que tienen el social ciego, ¿y para qué voy a cambiar yo esto? No le ven mucho el sentido, ¿no? Bueno, pues hemos acabado hablando de enneagrama, no está mal. Oye, la vida va y viene, todos fluimos, hoy hemos fluido con muchas derivas, lo cual no ha estado ni bien ni mal, pero ha sido lo que tocaba hoy. Así es que, no sé. Como la marea. ¿Mm? Como la marea. Sí, sí. Cristina Madrina, ¿tiene usted algo oficial para decir para cerrar? ¿Yo? No, Cristina Madrina, tú no eres Cristina Madrina. Ay, perdona. Perdona. Eres la Fargas. Tú eres la Fargas, tú eres Fargas. ¿Cómo me llamabas ahora? No. Sí, que bueno, que feliz fin de verano a todo el mundo y feliz vuelta al cole a todo el mundo. Volváis cuando volváis. Y que tanto mis compañeros como yo empezamos todos cursos buenísimos y estupendísimos a partir de septiembre, que os acordéis que los cursos pueden ser un recurso más caro pero mucho más rentable que todo el material gratuito que hay a vuestra disposición en Internet. Que fino me ha quedado esto, ¿no? Me había quedado ahí como, guau. Pues nada, compañeras del metal, que tengan ustedes feliz semana. Algunos nos Igualmente. vemos con Cristina voy a comer el domingo. Con las Fargas voy a comer el domingo, perdón, porque no nos confundamos. Y a las demás no sé cuándo os veo, pero os veo pronto. Y nada más. Y bueno, una cosa interesante para quien haya sido capaz de llegar al final de este vídeo es que el día 1 de septiembre voy a liberar en el canal de YouTube la grabación de una intervención que hice para la IA de Colombia, donde voy a explicar muchas cosas de los instintos que no están en ningún sitio. Entonces, si alguien quiere darle una vuelta a cómo funcionan los instintos desde mi modelo y no seguir repitiendo los subtipos de Claudio Naranjo, pues igual es una oportunidad. Uy, qué malo soy. Pero es mejor el curso de identidad instintiva. Es mejor. Sí, bueno, esto ya... Pero hay que enseñar la patita para que... Ya. Hay que enseñar la patita para que vengan los cabritillos y el lobo se los pueda comer. Mother mine. Bueno, que tengáis buena semana. Beso grande. Chao. Chao. Feliz semana. Hasta pronto. Adiós, chicos. Chao.